Entonces iniciamos con lo que es caída libre y, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que es el principal tema del día de hoy. Bien, dentro de la mecánica ustedes van a tener tres subtemas, le podríamos decir, ¿sí? Tres subtemas, que son la estática, la cinemática y la dinámica, ¿sí? Nosotros esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero bueno, ahora lo vamos a ver con un poco más de profundidad, ¿sí? Dentro de estos tres subtemas o estos temas que están incluidos dentro de la mecánica, vamos a ver la estática, que estudia los cuerpos en reposo, la cinemática, que va a estudiar los cuerpos en movimiento, ¿sí? Sin tener en cuenta las causas que lo producen, y la dinámica vamos a continuar estudiando el movimiento de los cuerpos, pero viendo ya las causas que producen cada uno de estos movimientos, ¿sí? Para definir la parte de mecánica, bueno, es una parte de física que va a estudiar los cuerpos tanto en reposo como en movimiento, ¿sí? Por eso es que engloban estos tres temas que son bastante importantes, principalmente cinemática y dinámica, que es lo que a ustedes le van a pedir en el examen de ingreso. Bien, vamos a definir otra vez cada uno de los subtemas de mecánica, así como es la estática, que va a ser una parte de la mecánica clásica, ¿sí? Va a estudiar las condiciones que cumplen las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que actúan sobre una partícula o sobre un objeto, ¿sí? Para que éste se mantenga en equilibrio. Acá retomamos la idea de la clase anterior que yo les decía de la estática, que era, por ejemplo, cuando ustedes colgaban un cuadro, ¿sí? En la pared, ¿sí? Buscaban la forma de que ese cuadro se quede en la pared postrado, ¿no? Sí, empotrado, sí, podríamos decir eso, colocado en la pared, y que yo les daba el ejemplo de los hilos, ¿sí? Que pueden tener ese cuadro, que en sí esos hilos están ejerciendo una fuerza, ¿sí? Para que el cuadro se mantenga en equilibrio, ¿sí? En estado de reposo sobre la pared. Bien, entonces, como les decía, es la ausencia del movimiento. Ese cuadro no se va a mover, pero a pesar de que está quieto, hay fuerzas que están actuando sobre ese cuadro, que son las fuerzas que ejercen los hilos por detrás, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos la parte de estática. La parte de cinemática, sí, que es una rama de la mecánica clásica también, que va a estudiar las leyes del movimiento, ¿sí? Cómo se mueven los cuerpos, sino por qué se mueven. Acá es donde vamos a ver nosotros todos los temas que corresponden a la parte de cinemática, y recordar siempre que nosotros vemos solamente una parte, una porción de todo lo que es física. Cinemática continúa con movimientos parabólicos, sin movimientos circulares. Solamente nosotros vemos MRU, MRV y caída libre y tiro vertical. Solamente llegamos ahí hasta tiro vertical. Pero, como les digo, cinemática continúa. Si nosotros solamente vemos esa parte. Y después, bueno, está la rama de la dinámica, así que va a estudiar las causas del movimiento. Principalmente, como les decía yo en clases anteriores, acá están las leyes de Newton, así que ya la vamos a ver, que más forman la parte teórica de lo que es dinámica, ¿sí? Son tres leyes: el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción, ¿sí? Son esas tres leyes que conforman la teoría de dinámica. Después van a tener una parte práctica en la cual van a tener fuerzas, trabajo, energía y potencia, ¿sí? Entonces, ya con esto definido, vamos a mencionar algunos conceptos de estática que son necesarios no tan solo para esta parte, sino para la parte que va a continuar
en física, ¿sí? Nosotros debemos definir qué son las magnitudes, ¿sí? Y después clasificarlas entre escalares y vectoriales. Bien, ¿qué es una magnitud física? ¿Sí? La magnitud puede ser clasificada de acuerdo a sus características, ¿sí? Entonces van a tener magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué van a ser las magnitudes escalares? Como les dice ahí, se expresan mediante un número o cantidad seguido de la unidad correspondiente, ¿sí? Es decir, la longitud, el volumen, la masa, la temperatura, etc. ¿Sí? Bien, entonces, pasándolo a criollo, ¿qué es una magnitud escalar? Es un número, es un valor solamente, ¿sí? Va a tener una diferencia con las magnitudes vectoriales porque estos valores de las magnitudes escalares es un valor que a nosotros no nos va a modificar nada ni nos va a decir nada. Por ejemplo, 5 kilogramos. ¿Sí? 5 kilogramos no nos dice absolutamente nada. Si son 5 kilogramos, 5 metros, 3 litros, si no nos dan la idea de nada, solamente de que es una unidad, ¿sí? Una unidad, una cantidad solamente, ¿sí? Pero que no nos va a dar mucha información. Mientras que las magnitudes vectoriales, ¿sí? Están representadas por un vector, ¿sí? Que es decir, que tiene dirección y sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería algún ejemplo de magnitud vectorial? 5 kilómetros por hora, ¿sí? 50 newton, ¿sí? Entonces, las magnitudes vectoriales van a hacer eso, nos van a dar la idea de algo. Por ejemplo, si yo digo 50 kilómetros por hora, quiere decir que hay una velocidad. Y esa velocidad implicó que el móvil realizó una acción, ¿sí? Se desplazó, independientemente si es MRU o MRV. Pero ese móvil aplicó una velocidad y hubo un movimiento, ¿sí? Entonces nos indica algo como el hecho de 50 newton. ¿Sí? El 50 newton proviene de de la masa y de la aceleración de la gravedad. Entonces, como que indica una acción la magnitud vectorial, mientras que la magnitud escalar, lo que yo les decía recién, era que era un valor que no nos daba mucha información. 5 metros, 3 litros, 5 kilogramos, no nos da no nos da una pauta concreta de que haya pasado una acción, mientras que la magnitud vectorial sí. Esa es la diferencia principal entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Si eso siempre tengan en cuenta, y más en el momento de que ustedes lean alguna definición de alguna fórmula o de alguna magnitud, ¿sí? Y les va a decir que es una magnitud escalar o que es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, de las magnitudes, sean vectoriales o sean escalares, vamos a comenzar a ver la parte de cinemática y vamos a diferenciar lo que es estados de reposo y estados de movimiento, ¿sí? Un cuerpo está en reposo cuando mantiene una posición invariable en el espacio, ¿sí? O sea, en un tiempo determinado. Este objeto no se mueve, ¿sí? Va a mantener su posición, ¿sí? A través de un cierto tiempo. Y ahora vamos a decir que un cuerpo está en movimiento cuando cambia esa posición, ¿sí? Y hay algo que nosotros vamos a empezar a tener en cuenta con respecto al movimiento, que es el punto de referencia, ¿sí? Un punto de referencia, ¿sí? Es muy importante para determinar si el estado de reposo o el movimiento, ¿sí? Para diferenciarlos a cada uno. Pero como el punto de referencia es bastante importante, ¿sí? Porque va a depender de la perspectiva del observador, ¿sí? Acá era el ejemplo, bueno, lo vamos a resumir en pocas palabras, ¿sí? Habla sobre una situación de un auto estacionado, ¿sí? Y que si nosotros estamos parados al lado de este auto estacionado, si estamos sobre la tierra,
desde nuestro punto de referencia, el auto está quieto, o sea, está en estado de reposo, ¿sí? Ahora, si nosotros saldríamos del sistema solar, ¿sí? Y estaríamos en el espacio, ese auto está en movimiento, ¿sí? Porque la Tierra estaría girando sobre su eje, ¿sí? Entonces va a depender siempre del observador, ¿sí? Si está en estado de reposo o está en estado de movimiento. Hay muchos ejemplos de estas situaciones, ¿sí? Y que siempre se le da mayor importancia al punto de referencia, ¿sí? Entonces, para ustedes puede estar en estado de reposo, pero desde otra óptica, de otro punto de vista, puede estar en estado de movimiento. Va a depender siempre, ¿sí? A eso apunta el ejemplo, que va a depender siempre del punto de referencia del observador si este cuerpo está en estado de reposo o si el cuerpo está en movimiento. Bien, entonces ya vimos algunas características de lo que es los movimientos, sean todo tipo de movimientos. Todavía no entramos a qué tipo de movimiento vamos a ver nosotros. Para determinar esto de qué tipo de movimiento vamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta la trayectoria, ¿sí? Que son las distintas posiciones que va a ocupar el cuerpo a través del tiempo. Existen diferentes formas y diferentes trayectorias, diferentes clases de trayectorias. Por ejemplo, van a tener la trayectoria rectilínea, que es con la que nosotros vamos a empezar a trabajar. Después existen movimientos parabólicos, movimientos circulares, elípticos, irregulares, ¿sí? Movimientos circulares, puse los ejemplos de esta calecita, carrusel, carrecita, como digan ustedes. Y después, bueno, tienen movimientos circulares como los del planeta alrededor del Sol. Y un movimiento parabólico es el del eje de la derecha, ¿sí? De un videojuego que tiraban los pajaritos, ¿sí? Entonces ahí sí sería un movimiento parabólico, que tienen diferentes tipos de trayectorias. Entonces ya definimos estados de reposo, estados de movimiento y el tipo de trayectoria. Bien. Sí, continuamos. Entonces, tenemos, ya vimos el estado de reposo, el estado de movimiento, la trayectoria, y ahora vamos a definir una cosa que es la rapidez, ¿sí? Y que al final vamos a explicar el por qué tenemos que definir esto. Bien, la rapidez no tiene dirección ni sentido. Esa es la principal diferencia que va a tener más adelante con la velocidad. Es una cantidad escalar, es solamente un valor, ¿sí? Y se va a dividir en rapidez instantánea y rapidez promedio, ¿sí? En la rapidez instantánea, si un móvil no se desplaza siempre con la misma rapidez, ¿sí? Es decir, que esa velocidad va a variar, ¿sí? Puede arrancar con 40 km por hora, reducir a 0, ¿sí? En un semáforo y volver a aumentarla a 30 km por hora, ¿sí? A eso se le denomina rapidez instantánea, ¿sí? Que va a ser esa variación, ¿sí? De ir de un punto a otro en un mismo momento, ¿sí? Eso se lo denomina rapidez instantánea. Mientras que la rapidez promedio, ¿sí? Es cuando planeamos realizar un viaje, ¿sí? Y nos interesa saber cuánto tiempo te tomará recorrer a cierta distancia, ¿sí? Cuánto tiempo vamos a ocupar para recorrer cierta distancia. Esta rapidez promedio, ¿sí? Se va a calcular con la distancia total recorrida, ¿sí? Dividido el intervalo de tiempo empleado, ¿sí? La rapidez promedio va a ser muy diferente a la rapidez instantánea siempre, ¿sí? Porque la rapidez promedio es, como su mismo nombre lo indica, un promedio general, ¿sí? Entre el tiempo recorrido y la distancia, mientras que la rapidez instantánea va a ser esa variación de la velocidad. ¿Por qué es necesario definir
estos conceptos, ¿sí?, de rapidez, a pesar que nosotros no los vamos a utilizar, es para que en el momento de que ustedes lo lean o se los den, ¿sí?, no confundan términos, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, lo que nosotros llamemos rapidez, en la práctica, lo vamos a relacionar con la velocidad, ¿sí? Lo vamos a relacionar directamente con la velocidad. Como les decía, estos conceptos son para que no los tomen por sorpresa, ¿sí? Quizás les pregunten ¿cuál es la rapidez de un móvil que transitaba a 40 kilómetros por hora, sí, en un determinado tiempo, ¿sí? Es para que ustedes estos conceptos no los tomen por sorpresa y que de ahora en más la rapidez y la velocidad van a ser directamente, para nosotros son sinónimos. Rapidez y velocidad es lo mismo, ¿sí? Ustedes no van a entrar en esta diferenciación, ¿sí?, entre rapidez instantánea, promedio y la velocidad, ¿sí? Nosotros por eso lo definimos, ¿sí?, para que quede claro que no es algo, que no son conceptos desconocidos, sino que nosotros en algún momento los vimos, pero que de ahora en más, ¿sí?, de ahora en más lo vamos a tomar como sinónimos, ¿sí?, la velocidad y la rapidez, ¿sí? Entonces, para continuar con esto, ¿sí?, vamos a definir la velocidad, ¿sí? Entonces, directamente lo vamos a definir sin ejemplos, ¿sí?, para no dar tantas vueltas, ¿sí? La velocidad es la distancia recorrida en una unidad de tiempo, ¿sí? Esa es la definición de la velocidad, es la distancia recorrida en una unidad de tiempo, ¿sí? Y va a depender de muchas características, ¿sí? La velocidad de la trayectoria, ¿sí? Y con esta trayectoria van a iniciar una serie de movimientos, distintos tipos de movimientos. Entonces, vamos a trabajar la velocidad en movimientos rectilíneos, ¿sí? Si son movimientos rectilíneos, la principal característica es, mejor dicho, que son en línea recta, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos tipos de movimientos: el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bien, antes de entrar en características propias de cada uno de los movimientos, fíjense en la imagen, en el gráfico, que el de la izquierda es el que representa el MRU, ¿sí? Fíjense que tiene tiempos iguales, ¿sí?, tiempos iguales y distancias iguales, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos, y siempre recorre 8 metros. Es decir, que al tener en cuenta eso, que recorre siempre 8 metros y que el tiempo es siempre 2 segundos, su velocidad va a ser siempre la misma, para que repita esos valores. Entonces la velocidad, ¿cómo va a ser? Constante, ¿sí? A eso se refiere lo que es constante. Va a recorrer tiempos iguales en distancias iguales, ¿sí?, porque la velocidad no va a variar. Fíjense que en la imagen de la derecha, ¿sí?, tiene la velocidad de 10 metros, 25 metros, 40 metros y 55 metros sobre segundo. Fíjense que la velocidad va variando, ¿sí? Entonces, si la velocidad varía, ¿sí?, puede tener un tiempo igual, pero la aceleración va a ser distinta, ¿sí? Y ya lo vamos a ver, el concepto de aceleración, ¿sí? ¿Por qué es que aparece una aceleración? Y bueno, esto lo vamos a mencionar desde el principio para que siempre esté claro. La aceleración va a ser la variación de la velocidad, ¿sí? Fíjense que es 10 metros sobre segundo, 25 metros sobre segundo, 40 y 55. Entonces hubo una variación de la velocidad. Entonces, si existe la variación de la velocidad, va a existir la aceleración, ¿sí? Independientemente si son tiempos iguales, porque eso es una característica que puede cambiarse, pero que la velocidad es como que es mucho más importante en estos casos que el tiempo, ¿sí? Fíjense que
En el primero se toma en cuenta las distancias, en el segundo no, deja de tener importancia la distancia. El tiempo puede ser importante, sí, para hacer medida la aceleración, pero el hecho de que sea el mismo valor es porque, o sea, está tomado, ¿sí?, cada 2 segundos, pero que, o sea, tiene una importancia, pero en relación a la aceleración, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, el tiempo tiene una relación más con la aceleración que con la distancia en el MRV, ¿sí? Entonces, ahí está el análisis de los dos gráficos, que eso es bastante importante, independientemente de, bueno, que ustedes van a tener trayectoria y estados de reposo, estados de movimiento, ¿sí? Esto es más importante, ¿sí? Es lo más importante dentro de los movimientos, determinar cuándo son tiempos iguales en espacios iguales y cuándo es el tiempo en relación a la aceleración. Entonces vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces vamos a ver un poquito de descubrimientos y definiciones, ¿sí? Que es para situarnos en espacio y tiempo más que nada. El movimiento rectilíneo uniforme fue definido por primera vez por Galileo, ¿sí? Galileo decía que por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, ¿sí?, tómese como se tome, resultan iguales entre sí, ¿sí? Dijo lo que venimos definiendo con unas palabras un poco más, un poquito más difícil de entenderlo el amigo Galileo. Pero la idea es esto, de recorrer espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? Eso era lo que trataba de definir Galileo. Y bueno, el movimiento rectilíneo es el que realiza la partícula o móvil, ¿sí? Por lo general nosotros vamos a trabajar con móviles, automóviles, motos, trenes, bicicletas, ¿sí?, a lo largo de una línea recta, ¿sí? Y una cosa que es importante remarcar acá, en cualquier sentido siempre va a ser positivo, sea para la derecha o sea para la izquierda, ¿sí? Acá todavía no vamos a entrar en esto de los gráficos, ¿sí?, entre ejes, si es positivo, si es negativo, no. Acá sea a la izquierda o hacia la derecha siempre va a ser positivo el movimiento, ¿sí? Bien, y esto también es importante remarcarlo, la línea recta a la que hacemos referencia es cualquiera y puede ser horizontal, vertical o inclinada, no importa, ¿sí? Después así vamos a ver el tema de movimientos en sentido vertical o en sentido horizontal, pero por el momento esto, lo que es movimiento rectilíneo uniforme, no es tan importante el tema de la referencia, ¿sí? Bien, sin más de lo mismo, y acá vamos a ver características del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, en estas características, como les decía al principio, el movimiento se realiza en una sola dirección, independientemente si es a la izquierda o hacia la derecha. Bien, otra característica importante es la velocidad. La velocidad es constante en el tiempo, ¿sí? La velocidad es constante en el tiempo, lo que implica magnitud y dirección inalterables, ¿sí? Esa velocidad no va a variar, va a ser siempre la misma. La velocidad, si voy a tener otra característica, va a ser distinta de cero, tiene que ser constante, tiene que tener un valor, ¿sí? Y también tenemos que la aceleración es nula, es decir, que acá no va a existir la aceleración, ¿sí? Acá no existe la aceleración porque, como les decía yo, que era la variación de la velocidad, ¿sí? A eso corresponde la aceleración, la variación de la velocidad, pero como acá tenemos una sola, ¿sí?, la aceleración es nula. Y bueno, la resultante de las fuerzas que después sobre ella es nula. Esto sería importante si ustedes tendrían que realizar gráficos, ¿sí?, realizar gráficos. Esta característica sería importante, que la resultante sería nula, ¿sí? Pero como ustedes no les piden la realización de gráficos, es por eso que la dejamos en negro, ¿sí? No es tan importante como las otras características. Bien, llegamos a lo que es
las fórmulas, las famosas fórmulas. Dentro de las fórmulas, sí que ustedes deben aprender, sí que ya lo habíamos visto en clases anteriores, la clase pasada más precisamente, ¿sí? Ahí tenemos, para buscar la velocidad, ¿sí? Velocidad, distancia sobre tiempo, para buscar el tiempo, ¿sí? Tiempo, distancia sobre velocidad, y para buscar la distancia, ¿sí? Velocidad por tiempo. Esto también lo hemos trabajado con los triángulos, con el triángulo, ¿sí? En el cual ustedes podían despejar y hacerlo mucho más sencillo, pero en este caso, bueno, hemos puesto de vuelta en la diapositiva el tema de las fórmulas, ¿sí? Fórmulas que ya habíamos visto en la clase anterior. Bien, ahora esto es importante, ¿sí? Esta imagen se la voy a enviar, ¿sí? Para que también la tengan, porque vamos a ver paso por paso cómo es que vamos a trabajar, no tan solo para el MRU, sino para el resto de las, para todo el tema, para todos los temas, mejor dicho, porque acá vamos a plantear cómo analizamos los datos, cómo elegimos las fórmulas, ¿sí? Cómo realizamos el ejercicio. Entonces, los pasos que tenemos que seguir, ¿sí? Para resolver cualquier problema son los siguientes. El primero, van a anotar los datos que me va a dar el ejercicio, ¿sí? Anotan los datos. Y esto después lo vamos a ir viendo más adelante. Pero veamos primero qué es esta guía de paso por paso para después poder aplicarlo. Detecto que me pide el problema, ¿sí? Es decir, la incógnita. Nosotros siempre vamos a hablar de la incógnita. En base a eso, ¿sí? Ustedes van a determinar qué fórmula van a usar. Si tienen que calcular la aceleración, utilizan la fórmula. Si tienen que calcular la velocidad, utilizan esa fórmula, ¿sí? Anotan la fórmula y debajo de esta fórmula, ¿sí? Van a reemplazar las letras por los valores, ¿sí? Realizan las operaciones y nunca se olviden de esto, que al lado de los resultados va la unidad que corresponde, ¿sí? Eso no se olvide, porque los ejercicios suelen, los ejercicios que suelen darles van con las unidades correspondientes y no es solamente un valor, eso no se olvide, ¿sí? Porque además con esto ustedes saben que están calculando, ¿sí? Entonces, estos son los tips que tienen que tener en cuenta para resolver cualquier problema, no tan solo los de MRU, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con algunos ejercicios para que ustedes tengan para resolver y después ya les queda esta parte, ¿sí? De ejercicios para resolverlos, ¿sí? Tienen bastantes. Ahora les voy a enviar el práctico, que son alrededor de 50 ejercicios distribuidos entre distancia, velocidad y tiempo, ¿sí? Bien, pero vamos a ver esto para que ustedes los tengan, ¿sí? Como referencia, estos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver en los cuales incluye la velocidad, ¿sí? Después un despeje, ¿sí? Y ya después les quedarán estos ejercicios, ¿sí? Vamos a ir viendo de uno a uno, ¿sí? Después les voy a dar tiempo para que los copien, ¿sí? Y vamos a ver los tres seguidos para que ya queden en la grabación, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Lo importante es que ustedes vean cómo se resuelven estos ejercicios, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, entonces vamos a seguir los pasos que habíamos visto anteriormente. En el primer ejercicio les dice que un móvil recorre 200 metros en 1 minuto 50 segundos, ¿sí? ¿Cuál es su velocidad? Entonces, tenemos que recolectar los datos. Tenemos 200 metros, 1 minuto y 50 segundos. Entonces, 200 metros ya sabemos que les dice en el ejercicio que recorre esos 200 metros, entonces eso va a ser la distancia. En 1 minuto 50 segundos es el tiempo, ¿sí? Y nos pide la velocidad. Entonces la distancia, si colocamos la distancia en el margen izquierdo, y el tiempo de 1 minuto 50 segundos, ¿sí? Bien, todo ese tiempo lo debemos llevar a segundo, si recuerdan
esto del MKS y el CGS, ¿sí? Porque todo el tiempo debe estar en segundos, porque lo vamos a trabajar en algunos de esos dos sistemas. Y bueno, ahorita sabemos que un minuto son 60 segundos, más los 50 segundos nos da 110, ¿sí? Entonces, metro y segundo corresponde al MKS, entonces ya están en el mismo sistema, ¿sí? Recuerden que MKS era metro, kilogramo, segundo, y después tenían el otro sistema que era CGS, centímetro, gramo, segundo, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos en el MKS, ¿sí? Los 200 metros y 210 segundos, y directamente lo resolvemos, ¿sí? Aplicamos la fórmula, distancia sobre tiempo, reemplazamos, ¿sí?, las letras por los números, y les queda 200 metros dividido 110. Y eso les va a dar una velocidad de 181 metros sobre segundo, ¿sí? El primer ejercicio. Pasamos al segundo, ¿sí? Entonces, en este segundo ejercicio, un móvil tiene una velocidad de 90 km por hora, ¿sí? ¿Cuál es el espacio recorrido en 8 minutos? Espacio, distancia, es lo mismo, longitud, altura es lo mismo, ¿sí? Eso recuerda. Distancia, espacio, altura, longitud, es todo lo mismo, y ustedes lo van a ser representados siempre en metros o en centímetros, ¿sí? Entonces van a buscar la distancia, y bien, entonces tienen la velocidad, ¿sí?, de 90 km por hora, y los 8 minutos, que es el tiempo. Estos 90 km por hora lo van a tener que llevar a MKS, ¿sí?, a metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer? Y a pesar que ahí dice kilómetros sobre m, ¿sí?, que es un error, es 90 km por hora, ¿sí?, a 25 metros sobre segundo. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Lo dividimos en 3,6. Recuerdan eso, de dividirlo en 3,6. Y les queda 25 metros sobre segundo. Ahora vamos a determinar cuántos segundos hay en 8 minutos. ¿Sí? Si en un minuto hay 60, en 8 minutos van a tener 480 segundos. Bien, ya tienen todos los valores en el mismo sistema, segundos y segundos, ¿sí? 25 metros sobre segundo y 480 segundos, ¿sí? Bien. Entonces, partimos de la fórmula, de esta forma: velocidad, distancia sobre tiempo. Vamos a despejar la distancia, y acá necesito que me presten atención independientemente de la resolución del ejercicio. ¿Cómo es que vamos a despejar esto? ¿Sí? Nuestra incógnita es la distancia, ¿sí? Esta es nuestra incógnita. Para despejar, lo que vamos a hacer es pasar el tiempo al otro término, ¿sí?, con la operación cambiada, ¿sí?, con la operación opuesta. Entonces, si el tiempo está dividiendo a la distancia, ¿sí?, pasa multiplicando, ¿sí?, y les va a quedar distancia igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Siempre pregúntense eso: ¿qué le está haciendo, ¿sí?, esta magnitud a la incógnita? ¿Sí? El tiempo que le está haciendo la distancia, la está dividiendo, entonces pasa para el otro lado, para el otro término, multiplicar, ¿sí? Distancia, velocidad por tiempo, ¿sí? Ya tenemos acá el cálculo, simplificamos segundos con segundos y nos va a quedar 12.000 metros, ¿sí? Y esto van a realizar ustedes siempre cuando les pidan el espacio, la distancia o el tiempo, ¿sí? Van a tener que hacer el despeje de la fórmula, ¿sí? Bien, entonces recuerden eso: el tiempo que le hace la distancia la está dividiendo, pasa multiplicando, y les queda distancia, velocidad por tiempo. Y en el último, ¿sí?, en el último tienen cuánto tardará un automóvil, ¿sí?, con movimiento uniforme en transitar una distancia de 300 kilómetros si su velocidad es de 30 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían los datos acá? La distancia, ¿sí?, como nos indica el ejercicio, 300 kilómetros, y la velocidad de 30 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, entonces, estos 300 kilómetros no están en MKS ni en CGS,
¿sí? Pero como mi velocidad sí, ¿sí? Para evitar este tipo de pasajes, ¿sí? Directamente llevamos estos kilómetros a metros, ¿sí? Bien, entonces 300 kilómetros, ¿sí? Lo vamos a llevar a metros, ¿sí? 300 kilómetros a metros, ¿sí? Bien, entonces sabemos que un kilómetro son 1000 metros, 300 van a ser 300.000, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar en notación científica. Todos nuestros datos van a ser en notación científica, ¿sí? Si es 300.000, 3 por 10 a la 5 metros, ¿sí? 3 por 10 a la 5 metros y ya tenemos metros con metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos desde la fórmula, ¿sí? Y acá, como les había dicho hace rato, nos detenemos en esta parte, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a despejar? Y esto igual lo voy a repetir cuando sea el MRV, pero porque el tema de los despejes de fórmulas cuesta al principio, ¿sí? Y lo vamos a explicar las veces que sea necesario. ¿Cuál es mi incógnita en este caso? El tiempo, ¿sí? Y el tiempo es mi incógnita. ¿Cómo es que lo vamos a hacer de ahora en más? ¿Sí? Cuando su incógnita esté en el denominador, numerador la distancia, denominador tiempo. Cuando esté en el denominador hay un cambio, ¿sí? El tiempo pasa al lugar de la velocidad y la velocidad pasa al lugar del tiempo. Y no nos preguntamos si multiplica, divide, si es potencia o raíz, ¿sí? El tiempo va al lugar de la velocidad y la velocidad va al lugar del tiempo, ¿sí? Y así queda despejada mi fórmula. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿sí? Entonces, ya directamente ahí nosotros calculamos, reemplazamos las letras por los números, ¿sí? O mejor dicho, los números por las letras, y nos queda 3 por 10 a la 5 dividido 30, ¿sí?